Bendiciones, saludos. Estamos contentos de poder llegar a ustedes nuevamente con nuestro programa Iglesia en Casa. Damos gracias a Dios porque nos podemos reunir para compartir lo más importante, que es la palabra de Dios. Así que también te invitamos para que nos oigas por la radio 100.3 FM. Y hoy queremos compartir con ustedes un tema bien interesante, que es la fe que nos hace superar lo imposible. En este tiempo necesitamos de fe. ¿Y qué fe? Todos sabemos que fe es convicción de lo que esperamos, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Es decir, no lo tengo, pero yo estoy seguro que va a llegar porque Dios me lo promete. Esa fe no en nuestra capacidad, en nuestra propia voluntad, sino en la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo, y si yo lo creo, Dios lo hace. Amén. Hablamos de esa fe. Entonces, el tema de hoy es la fe que nos hace superar lo imposible, que muchos lo necesitamos hoy. Así que aprendamos de la fe de Pedro. Fue para caminar sobre las circunstancias. Y para empezar, quiero leerte una historia que me llamó la atención, me gustó bastante y nos llama a reflexión a todos nosotros. Oye la historia. Dice, había un hombre francés llamado Charles Blondin, que hizo muchas impresionantes hazañas por allá en el año 1850. En cierta ocasión decidió cruzar en una rueda de carretilla por las cataratas del Niágara. Él tenía una cuerda de equilibrista estirada por las caídas del Niágara a 1000 pies de altura, y a esa altura la atravesó. Todos lo felicitaban y lo aplaudían, y fue entonces cuando él delante de todos preguntó: ¿piensan que yo puedo hacerlo de nuevo? A lo que todos contestaron: sí, puedes hacerlo. Y él volvió a la soga y lo hizo por segunda vez. Y él dijo una vez más: ¿ustedes piensan que yo puedo hacerlo de nuevo? Y todos le dijeron: sí, tú puedes hacerlo de nuevo. Así que Blondin les dijo: ahora inténtenlo ustedes. Pero nadie fue lo suficientemente valiente para intentarlo. Así que la enseñanza es que es fácil pensar que los demás pueden lograr lo imposible, pero es difícil creer que nosotros también podemos hacerlo. O sea, aprendamos de la fe de Pedro. Fue para caminar sobre las circunstancias. A veces nosotros, los demás tienen una situación difícil y nosotros les hablamos: tú puedes lograrlo, pero ¿qué tal cuando nos toca a nosotros quizás estar en la misma situación, o peor, o similar a esa situación? Entonces es muy fácil para nosotros animar a los demás, decirle a los demás que sí pueden, pero cuando nos toca a nosotros quizás nosotros no podamos hacerlo, o creemos que es imposible lograrlo. Por eso hoy hablaremos de la fe que nos hace superar lo imposible, y aprendamos de Pedro, porque Pedro vivió una situación donde había algo imposible que él creía que no podía superarlo. Sin embargo, su confianza en Dios lo hizo caminar sobre eso imposible y superarlo. Así que la fe para caminar sobre las circunstancias es sobre aquello que creemos que es imposible superar, pero que otros sí pudieron hacerlo. Ahora, pastor, ¿cómo hacerlo? Bueno, empecemos con Mateo 19:26, que dice: y mirándolo Jesús les dijo, por los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y ya vamos a saber por qué Dios le dijo eso a los discípulos. Así que todos nosotros de alguna manera hemos pasado un momento difícil, todos nosotros hemos atravesado situaciones que aparentemente no podemos superar, o creemos que es imposible superarla. Por ejemplo, una muerte repentina de un ser querido, un diagnóstico cruel de un médico que dice: mira, tienes tal enfermedad, o una posible separación repentina con algún socio, se destruye la familia, se destruye el hogar. Todos de alguna manera hemos pasado y pasaremos quizás en el futuro por alguna situación que creemos que será imposible superarla. Así que ahora, cuando todas estas cosas le suceden a alguien, es más fácil aconsejarle y decirle que es el momento de tener fe. Pero vuelvo y repito, ¿qué pasa cuando nos toca a nosotros, o cuando somos nosotros los que nos encontramos en esa situación? La pregunta es: ¿creeremos de la misma forma en la palabra de Dios? ¿Confiaremos de la misma forma que le estamos diciendo a otros que confíen en la palabra de Dios? ¿Tendremos el mismo ánimo que le decimos a los demás que tengan ánimo en medio de la crisis?
Esas son las preguntas que debemos hacernos. ¿Y qué necesitamos para caminar sobre lo imposible, para tener esa fe que nos hace caminar sobre lo imposible? Bueno, Pedro nos da un ejemplo de lo que se puede lograr cuando creemos en Dios, y veamos la historia. Oiga bien lo que dice Mateo 14, 22 del 22 al 33, lo que vivió Pedro con los discípulos. Dice que después de esto Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Y cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua, y cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua se asustaron y gritaron llenos de miedo: es un fantasma. Pero Jesús les habló diciendo: calma, yo soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo, y como comenzaba a hundirse gritó: sálvame, Señor. Amén. Ahora, ¿cómo tener la fe que nos haga superar lo imposible? Primero, la fe que me hace superar lo imposible. Fíjese cómo empieza el versículo 19-22. Lo primero que debemos hacer es estar claro que la fe que me hace superar las cosas que creo que son imposibles es recibiendo la dirección directa a través de la palabra de Dios. Lo primero que Pedro hizo, o los discípulos hicieron, fue recibir direcciones directas de la palabra de Dios, es decir, recibieron la información de Dios y obedecieron. Dice Mateo 19-22, después de esto Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Es decir, acá vemos cómo fue el mismo Jesús quien dio instrucciones a sus discípulos que entraran a la barca y comenzaran a navegar hacia el otro lado, y ellos obedecieron y emprendieron el mensaje. Jesús sabía que llegaría la tormenta, sin embargo los envió. Entonces pareciera ilógico: pastor, ¿cuál es la enseñanza? Bueno, que en muchas ocasiones la palabra de Dios nos envía a hacer en momentos difíciles cosas que parecieran ridículos, parecieran incoherentes, pero si solamente tenemos fe y comprenderemos que Dios quiere glorificarse a través de las circunstancias difíciles. Es decir, ellos recibieron la instrucción de Dios: vayan, del mismo Jesús, vayan y móntense en la barca y vayan adelante, vayan hacia el otro lado. Y Jesús sabía que venía una tormenta, Jesús sabía que iban a ser azotados por las olas. Sin embargo, Dios permitió eso para enseñarle algunas cosas que veremos a continuación. Y lo primero que Dios quiere enseñarnos, que si nosotros queremos tener fe para superar lo que creemos que es imposible, lo primero que tenemos que acatar son las órdenes que vienen de Dios a través de su palabra. Eso es lo primero que nosotros debemos acatar. No es lo que yo quiero, no es lo que yo pienso, no es como yo veo las cosas, no es como mi capacidad intelectual me dice que debo hacer. No, si tienes alguna situación que tú crees que es imposible, tenemos, porque me involucro, que obedecer la palabra de Dios. No es como yo lo vea, no es como yo pienso, no es como yo creo, es como Dios dice, aun cuando te parezca ridículo, aun cuando te parezca incoherente. El Señor les dio instrucciones, el Señor les dijo lo que tenían que hacer, y ellos recibieron esas instrucciones porque más adelante iba a venir una situación donde para ellos era imposible, pero para Dios era posible, y Dios quería enseñarles de su poder, del resultado de confiar en Él, del resultado de obedecer su palabra, que eso le traería satisfacción y que eso le traería el hecho de que su fe iba a crecer a través de esas experiencias, que para ellos eran difíciles, pero para
para Dios eran posibles. Para ellos eran muy difíciles e imposibles, pero para Dios era fácil y era posible. Entonces, lo primero que yo debo hacer, si tú y yo estamos pasando por una situación difícil que creemos que es imposible, bueno, vuelvo y repito, insisto, es recibir directamente las instrucciones que vienen de parte de Dios. Y directamente las instrucciones que vienen de parte de Dios quiere decir lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es Dios mismo y la palabra de Dios es verdad, y esa palabra de Dios nos trae libertad y nos trae bendición y nos trae experiencias sobrenaturales que fortalecen nuestra vida y nos enseña a vivir más confiado y esperanzado en lo sobrenatural de Dios que en las cosas naturales que puedan pasar sobre este planeta Tierra. Así que el ejemplo de esto, aun cuando nos parezca incoherente o ridículo, cosas que Dios nos pide. Dios le pidió que se montara en la barca, que pasaran, aun cuando sabía que venía una tormenta y las olas iban a golpear, iban a venir momentos difíciles, pero Dios sabía porque lo estaba permitiendo de alguna manera, porque Dios sabía que más adelante le iba a enseñar, le iba a educar, iban a tener una experiencia que los iba a enriquecer para todo el trabajo y todo lo que le esperaba a los discípulos en el futuro. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para superar lo imposible, repito, aunque me parezca ridículo, aunque me parezca incoherente, es oír las instrucciones de Dios. Y muchas veces cuando estamos pasando alguna situación difícil, el Señor nos dice perdona, y nos cuesta perdonar, haz esto, y nos cuesta hacerlo porque nos parece, no, ¿cómo yo voy a hacer esto en medio de este problema? Y a veces tienes que estar claro, si quieres conocer y entender a Dios y a su palabra, tienes que estar claro que a veces Dios te va a mandar a hacer cosas que no son lógicas para ti, que no son coherentes para ti, y vuelvo y repito, hasta te pueden parecer cosas incoherentes y ridículas. Y el mejor ejemplo de esto es la viuda que en un tiempo de crisis llega un profeta, un hombre de Dios, y le pide que le diera de comer, y que antes de que comiera ella y su hijo le diera a él de comer de esa comida. Y en un tiempo donde no había comida, donde no había dinero, y eso está en Primera de Reyes 17 del 9 al 16, y dice que después de que esta mujer obedeció y le trajo primero al profeta Elías, le trajo la torta, le trajo la comida, le trajo la arepa, como queramos llamarlo, o el pan, como queramos llamarlo, se lo trajo, dice la Biblia, que después ella recibió un milagro y una provisión asombrosa. Nunca faltó sobre el costal de harina su harina, y nunca faltó sobre la vasija el aceite que ella necesitaba para el futuro. Ella dice la Biblia que el profeta venía, la consiguió recogiendo leña, y le dice, mira mujer, por favor tráeme un vaso de agua. Y cuando ella le va a traer el vaso de agua, él voltea y le dice, pero también tráeme un pan. Y ella le dice, mi señor, por el Dios que tú sirves, te aseguro que lo que tengo es un poco de harina para preparar un pan para mi hijo y para mí una torta, y ya echarnos a morir porque no hay más nada, no tenemos más comida. Y el profeta le dice, tranquila mujer, Dios ha dicho que en tu costal no va a faltar harina y que en tu vasija no va a faltar aceite. Prepárame una torta pequeña, me la traes a mí primero, y el resto lo dejas para ti y para tu hijo. Y siendo obediente, lo que le quiso decir es que siendo obediente a lo que Dios te está diciendo, aunque te parezca incoherente y lógico, aunque parezca que ese profeta sí es malo, ¿cómo le va a quitar la harina, la única comida que le quedaba a esa mujer y a su hijo? Y es viuda y no tiene dinero, no tiene más comida, y esos hombres que predican la palabra le quitan la comida a aquellos que no tienen. Lo que parece incoherente para ti, fíjate, la mujer fue obediente, y dice la Biblia que después nunca le faltó la harina de su costal y nunca le faltó aceite de su vasija. Entonces ahí está una enseñanza clara de que a veces Dios nos pide hacer cosas cuando estamos pasando momentos difíciles que para nosotros son incoherentes, pero para Dios son coherentes, que para nosotros puede ser imposible, como yo voy a hacer esto en estos momentos de crisis, pero para Dios, si tú obedeces la palabra de Dios, Dios hace que eso imposible para ti se te haga posible en el nombre de Jesús. Así que a veces Dios mismo permite situaciones difíciles para enseñarnos, como lo hizo con los discípulos, ya que tuvieron que enfrentar las olas y vientos fuertes. Amén. Entonces te recuerdo que nos hace superar, la fe que nos hace superar las cosas que para nosotros son imposibles. Lo primero que tú y yo debemos hacer es recibir dirección directa a través de la palabra de Dios, aun cuando no te parezca, aun cuando no quieras, aun cuando no lo desees. La palabra de Dios nos hace bien y la palabra de Dios nos trae libertad. En segundo lugar,
segundo lugar, lo que tenemos que hacer para superar la fe, lo que nos hace crecer la fe para superar lo que es imposible, es creer que del lugar menos esperado puede aparecer Dios para ayudarnos. De donde tú menos piensas va a llegar la bendición de Dios para ayudarte, pero ahí tienes que tener cuidado, no la estés rechazando, porque está tan entretenido en los problemas. Los discípulos estaban tan entretenidos y tan asustados en las olas que golpeaban, en los vientos, en la tormenta, que cuando vieron la bendición que venía, que cuando vieron la solución al problema que era Jesús, lo confundieron con otro problema más, lo confundieron con un fantasma. Dice, tenemos tormenta, nos estamos mojando, nos vamos a voltear, vamos a naufragar, nos podemos hasta ahogar, y de paso hay una sombra ahí encima del mar que no sabemos qué es y seguro que es un fantasma. Entonces la solución la vieron como un problema. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron que del lugar menos pensado podía aparecerse Dios para ayudarlo. Oye lo que dice Mateo 19:25. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua, y cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: es un fantasma. Entonces, sumado a que estaba la tormenta, sumado a que estaban viviendo una situación bastante difícil, entonces el mismo temor los hizo ver al Señor como un fantasma. Es decir, creyeron, repito, que la solución al problema que tenían era un problema más. Entonces, nosotros muchas veces nos sucede igualito en nuestra vida, que sentimos que los problemas vienen uno tras otro, pero ahí es donde debemos de tener fe, porque en uno de esos que creemos problemas puede venir la respuesta que estamos esperando. Amén. Entonces, los discípulos pensaban que el que venía a socorrerlo era un problema más. Entonces, bueno, ¿cuál es la enseñanza? Repito que muchas veces, si no activamos nuestra fe, nos podemos encontrar rechazando la ayuda que Dios nos está enviando. Y prueba de esto está en Mateo 23:37, donde el mismo Jesús le dice al pueblo: Jerusalén, le dice, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los pollitos bajo la sala, pero no quisiste? Entonces el Señor a veces nos envía la solución a través de una prédica, a través de un consejero, de un mentor, de alguien que te da un buen consejo, pero lo rechazamos. ¿Por qué? Porque estamos más pendientes de los problemas y de que se haga a mi manera, por la información que yo tengo. Recordemos el primer punto, que el Señor le dio instrucciones, le dijo que se montara en la barca y se fuera y pasaran hacia el otro lado. Y bueno, tenemos que recibir las instrucciones que vienen de parte de Dios. Ellos tenían que saber que la información venía del Señor, y si la información viene del Señor es veraz. Entonces aquí lo que leímos en Jerusalén, el Señor le mandaba profetas, le daba consejos para que tuviesen una fe que los ayudara, que como pueblo de Dios sabía que iba a tener inconvenientes, pero Dios le mandaba profetas, gente que le hablase su palabra para que ellos pudieran superar las dificultades en el futuro, que tuviesen una fe que les hiciera caminar sobre lo imposible. Entonces el Señor da las instrucciones. En segundo lugar, en medio de la situación difícil, siempre Dios va a estar allí, aún en la tormenta, en la dificultad. El Señor va a estar allí socorriéndote a ti, socorriéndome a mí, porque Él sabe que necesitamos de su presencia para tener esa fe que nos hace superar lo que creemos que es imposible. Pastor, en medio de la tormenta yo vieron una sombra, un fantasma, vieron otro problema. ¿Cómo sé que la ayuda viene de parte de Dios en medio de la crisis? Bueno, el Señor se identificó, y se les dice que se identificó con sus discípulos, declarándole que Él era el que caminaba sobre las aguas. Asimismo, Dios nos da señales que indican que Él es quien ha venido para ayudarnos y darnos esperanza en los momentos difíciles. Tú tienes que estar preparado y estar pendiente, estar atento. Y si eres obediente a la palabra de Dios, y si sabes que aún en medio de la crisis Dios va a estar contigo, entonces bueno, te estás atento, porque en algún momento en medio de esa crisis habrá una señal que te dice: yo estoy aquí para brindarte esperanza, para solucionarte el problema aún en medio de esta crisis. Entonces, como primer punto, recuerda, de la fe que nos hace superar lo imposible, es recibir las instrucciones directas que vienen de la palabra de Dios. Recuerda, no es como tú quieres, como tú dices, como tú piensas, como tú sientes, es como Dios dice que deba ser. Amén. Y segundo es creer
que del lugar menos esperado puede aparecer Dios para ayudarnos. Ellos vieron un fantasma, quizás tú veas otro problema y otro problema y otro problema y no te estás dando cuenta que en medio del problema ahí está Dios diciéndote: hey, soy yo, mostrándote una lucecita al final de la oscuridad del túnel. Entonces tenemos que estar atentos con eso. Y tercero y último, dar pasos que demuestren nuestra fe. Es decir, la fe que nos hace superar lo imposible. Bueno, tú tienes que dar pasos, yo tengo que dar pasos que le demuestren al Señor: epa, Señor, yo te creo, epa, Señor, yo estoy contigo, Señor, sé que estás conmigo, yo voy a dar este paso. Quizás sea ilógico, quizás sea incoherente, tengo que pedir perdón, tengo que humillarme, tengo que reconocer mi error, tengo que esforzarme más, tengo que reconocer que no he hecho las cosas como debía hacerlas. Es decir, tengo que dar pasos que demuestren de que yo tengo fe en el Señor, y solo de esa manera voy a tener la fe para superar todo aquello que creo que es imposible. Oye lo que dice Mateo 14:28, porque Dios necesita que nosotros estemos aliados con Él. Dios pudiera hacer las cosas solo, sin embargo Dios dice: no, yo quiero que tú participes, yo quiero que tú tengas tu parte, yo quiero que esto sea una responsabilidad compartida. Yo hago lo mío, tú haces lo tuyo, ¿ok? Y Mateo 14:28 no lo demuestra. Dice: entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre las aguas. Entonces, cuando tú estás seguro que es la palabra de Dios la que te está hablando, bueno, tú te entregas esa palabra tranquila, confiada, tranquilo, confiado, porque es la palabra de Dios y tú vas a caminar sobre lo imposible. Es decir, Pedro caminó sobre las aguas, que era algo imposible de hacer. Esa agua y ese caminar sobre ella, que era imposible, representado en los problemas que tú crees que son imposibles, que los puedas superar: la economía, tu libertad financiera, de compromisos, de deuda, la restauración de la familia, del hogar, el tu mujer poder salir adelante. Que bueno, que me abandonó el hombre, que estoy sola. Bueno, tú puedes salir adelante. Tu hombre que dice: bueno, fracasé en mi matrimonio. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Es decir, nosotros tenemos que estar claros que si el Señor nos da la palabra y ponemos la esperanza en esa palabra, seguro estamos de que la palabra de Dios se cumple en el nombre de Él mismo, en el nombre de Jesús. Amén. Así que Jesús no llegó hasta la barca inmediatamente, sino que se detuvo en un punto determinado. ¿Cuál es la enseñanza? Bueno, que Dios en un momento difícil, Él se aparece, pero no para solucionar todo. Él se aparece para hacer lo que a Él le corresponde hacer, para darte la palabra, para que tú entiendas que en medio de la tormenta Él siempre va a estar ahí, que no es un fantasma, que no es un problema más. Bueno, y ahora viene a hablarme la palabra en medio de este problema. No es un problema más. La palabra de Dios es un aliciente, es un alivio, te trae sanidad, libertad, seguridad, confianza, aun cuando te diga que hagas cosas que para ti son incoherentes, pero para Dios son el resultado de tu obediencia. El resultado es que te va a traer libertad por obedecer ¿qué? La palabra de Él. Entonces Dios se aparece en un momento difícil, pero Él no lo hará todo. Él siempre esperará que nosotros actuemos y hagamos nuestra parte. Él se apareció, se paró frente a la barca, no llegó hasta allá, y cuando Pedro se asomó: Señor, si eres tú, di que vaya. Y el Señor le dijo: bueno, ven, camina. Y Pedro se lanzó. Pedro hizo algo que ninguno de nosotros a lo mejor nunca se atrevería a hacer, lo que fue lanzarse y caminar sobre las aguas. Entonces Pedro decidió que para activar su fe, cuando el Señor nos pida algo que para nosotros es imposible, quizás humillarnos, pedir perdón, quizás cortar con una relación que es tóxica, que me daña, que me destruye, que me aleja de Dios, que me quita la paz, de conversaciones, de pensamientos que te destruyen tu mente, de acciones que tú sabes que te están haciendo mal. Bueno, eso es activar nuestra fe. Él siempre esperará que nosotros actuemos y hagamos nuestra parte. El Señor llegó, repito, hasta cierto límite, no se acercó a la barca de una vez, sino que quiso darle una enseñanza. El Señor se aparece en medio de los problemas, no lo va a hacer todo. Responsabilidad compartida, recuerda, Él hace algo y tú vas a hacer lo otro. Y así tú también puedes experimentar el resultado de ser obediente a Dios y la satisfacción que se obtiene al final del día por obedecer a Dios. Así que Pedro activó su fe, se atrevió a hacer algo que nosotros no hubiésemos hecho, se bajó de la barca en el nombre de Jesús y empezó
a caminar sobre las aguas. ¿Cuál fue la clave aquí? La petición que Pedro tuvo a través de su fe, que dijo: Señor, si eres tú, permite que yo baje y camine también sobre el agua. Él sabía que si era Jesús que estaba ahí, el milagro estaba asegurado. Amén. Señores, siempre decimos que si la Biblia lo dice, yo lo creo, y si yo lo creo, Dios lo hace. Si Dios te da una orden, si Dios te llamó a libertad, entonces Dios te está dando una orden que te libere de todo aquello que te asedia, que te encarcela, que te hace daño, que no te deja crecer, avanzar. Eso es lo que, si Dios me lo dice y la Biblia lo dice y Dios mismo me habla, entonces yo lo creo, y la Biblia dice que si yo lo creo, Dios lo hace. Amén. Entonces recuerda, para ir finalizando, que la fe que nos hace superar lo imposible, uno, debemos recibir direcciones directas a través de su palabra. Amén. El Señor le dio direcciones directas a los discípulos. El Señor te habla, el Señor te da direcciones directas a través de su palabra. Amén. El Señor te da direcciones directas a través de un consejo, de una prédica. Amén. A través de situaciones, la paz que tú puedas sentir, la libertad que puedas sentir cuando haces lo correcto, cuando decides lo que viene de parte de Dios. Porque todo lo que Dios añade, dice la Biblia, a nosotros trae paz. Amén. Entonces recibamos las instrucciones de Dios para que estemos tranquilos, y aun cuando en el futuro el Señor le dijo: vayan en la barca, Jesús sabía que venía una tempestad, pero él sabía que en el futuro él, a través de esa tempestad, le iba a enseñar algo a sus discípulos. Quizás cosas que Dios te diga que hagas, tú las veas incoherentes, tú las veas que no son lógicas, pero si es Dios y tú lo crees y Dios hace. Lo que es imposible para ti, Dios lo hace, Dios cumple su palabra. Lo segundo, recuerda, es creer que del lugar menos esperado puede aparecerse Dios para ayudarnos. Amén. Y lo tercero, para tener la fe que nos ayuda a superar lo imposible, es dar pasos que demuestren que yo tengo fe en esa palabra que Dios me está dando, en esa orden que Dios me está dando. Así como lo hizo Pedro, le dijo: Señor, si eres tú, dime que vaya. El primero corroboró. Tú tienes que corroborar primero si el consejo que te está dando viene de parte de Dios, trae paz a tu vida, te hace entender de que eres libre, se te revela en tu mundo interno. ¿Qué es revelar, pastor? Luz adentro que te hace ver qué es lo que más te conviene. Luz adentro que te hace ver lo que más te conviene, y tú lo experimentas afuera. Tú ves la paz, tú dices: si es verdad, si esto es paz, esto me hace bien, esto viene de parte de Dios, yo lo voy a aplicar en mi vida, porque es la orden de Dios. Entonces, dando ese paso de fe por obediencia a esa palabra, él caminó sobre las aguas, lo que era imposible para él. Esa fe lo hizo caminar sobre lo imposible. Fue posible porque obedeció la palabra de Dios. Amén. Entonces, como conclusión, la fe comienza cuando nosotros reconocemos primeramente a Jesús, que es el Hijo de Dios, y si lo confesamos con nuestra boca, Él se convierte en nuestro Salvador y Señor, y es quien nos ayuda a caminar sobre lo imposible. Ese detalle te lo dejo ahí de último, que si tu amigo, amiga o alguien que esté allí dice: pastor, yo nunca he aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador, bueno, hagamos la oración para que tú puedas recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, y Él es el que te va a ayudar a caminar y a darte la fe para que camines sobre aquello que tú y yo creemos, o lo que tú crees que es imposible. Amén. Así que te bendigo, familia, iglesias, amigos. Damos gracias a Dios por poder llegar hasta tu hogar a través de esta prédica, y espero que los haya enriquecido. Los espero el próximo domingo a través de nuestro programa Iglesia en Casa. Pero antes de retirarnos, yo quiero orar por aquellas personas que quieren hacer la oración de fe, que quieren orar, aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, y saber de que Él es, a través de su palabra que nos da, Él es el que nos hace tener la fe, que nos hace caminar sobre aquello que creemos que es imposible para nosotros, pero posible para Dios. Amén. Así que oramos. Amado Dios, hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco a Jesús como mi Señor y mi suficiente Salvador. Le acepto, lo creo en mi corazón, di conmigo, lo creo en mi corazón, pero lo confieso con mi boca. Amén. Así que si has hecho esta oración, bueno, de corazón lo crees en tu mundo interno de que Jesús es tu Señor y tu suficiente Salvador, y que perdonó tus pecados, entonces de aquí en adelante que tú puedas instruirte a través de la palabra, reunirte en grupos de cuidado pequeños, ir a una congregación cuando sea permitido, el congregarnos en reuniones masivas también, entonces que tú puedas escuchar la palabra de Dios que fortalecerá tu vida, te dará la fe
que te ayudará a caminar sobre lo que tú crees que es imposible. Amén. Así que les bendigo. Recuerda, los espero el próximo domingo a través de nuestro programa Iglesia en Casa. Bendiciones, familia. Se les quiere. Chao.